Buenas tardes a todos. Yo soy José Luis García, miembro del Ateneo, y tengo amistad con Josu desde hace bastantes años. Y cuando supo que iba a dar aquí una charla, pues me dijo que yo, como miembro del Ateneo y Medinés, le tenía que presentar. Tengo tanta información sobre él que al final he tenido que ponerla en un papel un poquito ordenada, pues para no excederme e intentar sintetizar las cosas. Así que les voy a leer lo que he preparado sobre él. Josu Eramberri es bilbaíno, aunque lleva media vida en Guipúzcoa. Se licenció en Ciencias Físicas por la UPV, donde cursó posteriormente un doctorado en Informática. Ha sido profesor titular de Informática en la Facultad de Informática de San Sebastián, de la que fue decano. En los últimos años de su vida laboral fue coordinador de la red académica I2 Basque, que dotó de comunicaciones de alta velocidad a los centros académicos y de I+D de Euskadi. Pero hoy no he venido a hablarnos de informática. A Josu, sus padres le sacaron siendo un niño de su Barrancalle natal a veranear a Arija mediante el tren de la Rola. Supongo que fue en la villa donde aprendió a andar en bici, a nadar en el pantano, tareas que hacíamos los chavales en verano. Esto es un suponer. Lo que sea ciencia cierta es que en Arija aprendió a ligar, y tanto va el cantarillo a la fuente que tuvo la fortuna de encontrar en Arija a su media naranja. Dijo Rilke, el poeta, que la patria de un hombre está en su niñez, razón porque la patria de Josu está en Arija. Esta deuda sentimental le ha llevado hoy a ser su alcalde y promotor entusiasta para acabar con una Arija vaciada. Por mi parte nada más, y les dejo con él. Muchas gracias, Chelo. Gracias por la presentación un poco indebida, pero bueno, lo que sí que es cierto es que por una serie de circunstancias del destino que nunca me las había imaginado, acabé en lo que estoy ahora de alcalde de Arija, un poco preocupado por la despoblación que se estaba produciendo a un ritmo acelerado en la localidad, que en el año 2023 tenía 105 habitantes. Vamos a ver que la localidad es una localidad singular en el sentido que tuvo en parte su origen en una ciudad fábrica que instaló la empresa francesa Saint-Gobain, la primera instalación que hizo en España de una fábrica de vidrio. Una fábrica de vidrio de luna de grosor considerable, luna pulida, que seguro que a muchos os suena la luna pulida Cristañola. La luna pulida Cristañola que estaba en todos los escaparates de España, en Bilbao también, en la zapatería La Palma, lunas pulidas de gran tamaño que se fabricaban en Arija. Y lo curioso es que la materia prima de Arija, la sílice que se sacaba de allí y los otros componentes del vidrio estaban por toda España. Todo el mundo miraba a través de ese cristal, pero no sabía que allí había materia de Arija. Hay materia de Arija ahora también en forma de arena en otros muchos sitios, porque la arena que se extrae de allí se utiliza, además de para la construcción, para la limpieza de fachadas, para los filtros y las depuradoras de agua, y sobre todo se utiliza también como elemento de drenaje de todos los campos deportivos en España, para que no se quede el césped encharcado y se pudra. Es decir, que Arija sigue produciendo muchas cosas. Voy a ir un poco rápido porque si me empiezo a enrollar esto puede cualquier cosa. Diríamos que los orígenes del barrio de Bilga, que es del que voy a hablar, Arija tiene dos barrios. El primero, según algunas suposiciones y algunos libros, tiene su origen como un campamento romano hacia comienzos del siglo I. Los romanos que iban a luchar contra los cántabros que estaban en los campamentos de Aradillos, de Aracilium, otros campamentos cántabros que había por allí. Dicen que estuvo allí el capitán Caristio. El capitán Caristio
que fue el que llevaba la Legio Séptima Macedonia, que después pasó por León y finalmente acabó en Mérida, fundando la ciudad de Mérida Augusta. Pues dicen que el campamento estaba en Arija, que era Castra Caristia, le quitaron lo de Castra, y de lo de Caristia, quitando la C y alguna cosilla más, dicen que salía Arija. Bueno, son cosas románticas que no hemos podido comprobar. Lo que sí que sabemos es que en Arija, en el año 1906, se comenzó a construir esa factoría, esa ciudad fábrica de cristalería española. Y las noticias que aparecían en la prensa especializada en la construcción moderna de julio de 1907 decían que Cristalería Española, a cuyo frente figura un empresario de Zaragoza llamado Basilio Paraíso, que era el dueño de una fábrica de espejos en Zaragoza que se llamaba La Veneciana, este señor pensó que en vez de traer la luna pulida de Francia, era más barato fabricarla en España. Y entonces con eso trajo a la Saint-Gobain a esta fábrica. Y con un capital social de 4,5 millones de pesetas se construyó en un terreno de 75 hectáreas, que son 1000 metros por 750 por 1000 por 750, que primero se le regaló a Cristalería Española y luego, como eso no era legal, se le vendió por 1400 pesetas. Esta fábrica, diríamos que fue la que en la prensa decían: ha pasado Arija de ser un villorrio a ser una ciudad con más de 1000 habitantes. El empresario Basilio Paraíso aparece en algunas fotos en Arija. Era un político regeneracionista de los de Joaquín Costa, también aragonés, y tenía bastantes influencias en el mundo de la política, incluso con el gobierno. Y de hecho eso luego lo vamos a ver al hablar de la fábrica de Arija. Esta fotografía es muy curiosa porque Joaquín Costa es este que aparece aquí con el sombrero, pero casi todos los que le rodean por izquierda y por derecha son los directivos de la fábrica de cristalería española, que eran franceses, belgas y alemanes. Es decir, había gente de muchas procedencias llevados allí por la empresa Saint-Gobain, y los obreros locales vestían como vestían los vidrieros, que trabajaban en un ambiente con hornos con muchísimo calor, llevaban ropas muy holgadas, y alguno de ellos incluso aquí aparece con esta especie de máscara de cartón con un agujero, que era para poder vigilar el horno, el crisol, donde se estaba fundiendo el vidrio, para que el calor no le diese en toda la cara y pudiese ver a través de un pequeño agujero y luego quitase la visión. Es curioso porque todavía se conservan algunos toponímicos en Arija, como la Fuente de los Pinches, que era donde la empresa enviaba a los chavalines, a los aprendices, a recoger agua para llevársela a los obreros que estaban metidos dentro de las naves, que tenían muchísimo calor. Este terreno que os comentaba, de 75 hectáreas, tiene esta forma, luego veremos mejor el mapa, pero en todo ese terreno, en el que se incluyen calles, eso era propiedad de Cristalería Española. La característica de esa construcción de la Saint-Gobain en España es que hizo un uso temprano del hormigón armado. No fue el primer uso del hormigón en la provincia de Burgos, porque hubo uno anterior en 1903, que es el monumento a la Virgen de la Antigua en Orduña, pero en terreno de Burgos, del año 1903, construido por una empresa catalana. En Arija, las construcciones importantes, que tienen piezas refractarias, tubos de cemento, chimeneas, depósito de agua, las hizo la Sociedad de Cementos Portland de Sestao, que utilizaba una patente de un ingeniero francés que vino a España, que se apellidaba Blanc. Y este señor, diríamos, esta empresa fue la que construyó los principales edificios de Viga. El hormigón armado es una tecnología
que en realidad se había empezado a desplegar a finales del siglo XIX. El edificio más antiguo de hormigón armado que hay en toda la península está en Bilbao, en la orilla del río Nervión, al lado de la iglesia de la Merced. Está un edificio que era la fábrica de harinas Laceres, construido en el año 1899 con tecnología francesa Enevic, y eso está muy documentado y podéis verlo por ahí por todos los sitios. En Arija la tecnología era de otro empresario y de otro fabricante, que era esa sociedad de cementos Portland de Sestao. La tecnología todavía era muy incipiente, de hecho que tenía incluso bastantes fallos. El mismo año que esta empresa construyó en Arija el depósito de agua y toda una serie de edificios, se construyó en Madrid para el canal de Isabel II la cubierta de un depósito de agua por una empresa española, de un tal Rivera, y esa cubierta fracasó, se cayó y murieron 30 y tantos obreros. Lo que os quiero decir es que la tecnología del hormigón armado en aquellos primeros tiempos todavía estaba muy incipiente. En la fábrica, la Saint-Gobain, o Cristalería Española, echó los restos. Utilizaba una tecnología de fabricación de las lunas que procedía del siglo XVIII o anterior. Era echar el vidrio de un crisol donde estaba fundido encima de una mesa y pasar un rodillo por encima. Ese vidrio, que estaba rugoso, después se sometía a un proceso de pulimiento para dejarlo completamente transparente, la luna pulida de la que os hablaba antes. Ese procedimiento aparece incluso ilustrado en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Es un procedimiento, diríamos, que los franceses exploraron y mejoraron a base de un sistema que copiaron a los venecianos. Los venecianos eran los únicos en Europa que sabían fabricar espejos, y Luis XIV quería construir su Palacio de Versalles con su galería de espejos. El ministro Colbert pensó: si le compramos los espejos a los venecianos vamos a gastar mucho dinero. ¿Qué hacemos? Enviamos unos espías allí que aprendan a fabricar el vidrio, los traemos a París y aquí fabricamos los espejos para el Palacio de Versalles. Y ese fue el origen de la empresa Saint-Gobain, primero en un barrio de París y luego en la localidad que lleva su nombre. En Cristalería Española, aparte de esa tecnología que era lo más avanzado que había en la época, también tenía una central eléctrica en donde, no sé si veis aquí el tamaño que tiene la máquina. Aquí hay un paisano y en el suelo da la sensación de que se podía comer de lo limpio que está, que no había ni una gota de polvo. Es decir, la central eléctrica era la cosa más lujosa de la empresa y distribuía la electricidad en los años 1915 dentro de la fábrica, pero también a todas las viviendas que había construido. Y había construido muchas viviendas, porque había construido viviendas para el director de la fábrica, para los ingenieros, para los jefes y capataces. Había construido viviendas también para los empleados, la gente, diríamos, de cuello blanco, y había construido viviendas para los obreros. Las empresas estas que construían una ciudad fábrica cubrían también todo el ciclo de vida del obrero. De hecho, también hicieron unas viviendas para los jubilados más pequeñitas cuando ya habían terminado de producir. Y toda la propiedad de todas las viviendas era de la empresa. También, inicialmente, empezaron a mover los productos dentro de la fábrica mediante carretas y caballos, pero muy pronto pusieron un ferrocarril con dos máquinas, una de ellas se llamaba la Bilbao, y con esas eran con los que movían las lunas y los productos primarios y los productos de fabricación por dentro de todo el complejo fabril, que, como os decía antes, ocupaba, si las viviendas eran como unas 20 hectáreas, pues unas 50 hectáreas de fábrica. También se preocuparon de llevar el agua a todas las viviendas, que eso en los años 1910-1920 era muy raro que las viviendas tuviesen agua dentro y tuviesen aseos y servicios.
La sociedad que se creó en Arija fue una sociedad que en cierto modo yo la comparo con la época de la fiebre del oro en Estados Unidos. Se produjo un aluvión de gente que fue allí a trabajar, obreros que procedían del País Vasco, que procedían de Burgos, que procedían de Cantabria, había también muchos que procedían de Palencia, incluso otros que venían del extranjero. Porque luego veremos también una característica de las industrias del vidrio, que es como una especie de gente que protege sus secretos de fabricación y que funciona como una especie de gremios familiares. Este ejemplo que veis aquí es la construcción de la Gran Vía en Arija, y si veis a la gente cómo está vestida, pues da la sensación que es uno de estos poblados americanos. Los primeros habitantes que llegaron con cristalería española, tenemos el libro de afiliaciones de los obreros, y este libro de las afiliaciones de los obreros empieza el 2 de marzo de 1906. Y veis que aquí aparece un Saturio Benso, que venía de León, un José Balcer, que venía de Montfort, de Suiza, y un Melitón Serna, que venía de la Casa de Balastra, que era cerca de Arija, camino hacia Reynosa. Este tipo de gente son los que componían estas cuadrillas y estos empleados de aquí, de Arija. Tenemos contacto con descendientes de estas personas. Un nieto de este señor de aquí, que es un ingeniero belga, ha venido a visitarnos y nos ha proporcionado fotografías de las primeras etapas de la fábrica de Arija, de Bilga, y hemos localizado incluso el edificio en el que estuvo residiendo. Son circunstancias curiosas. Basilio Paraíso, como os decía, tenía bastante poder dentro del gobierno y dentro de la política. Y una de las cosas que hizo, nada más construirse la fábrica en Arija, el 7 de junio de 1906, fue pedir que se instalase un puesto de la Guardia Civil en Arija. ¿Razones? Pues las razones eran bastante elementales. En el pueblo de Arija, prácticamente cuando se estaba ya construyendo la fábrica, ya habían empezado las huelgas. El cuartel de la Guardia Civil más cercano estaba a 10 kilómetros y tardaban en llegar allí con los medios de la época pues como unas 2 horas. Entonces consiguió un informe favorable para que se construyese ese edificio, que además lo creó Cristalería Española, pero evidentemente el gobierno lo dotó con guardias. ¿Y cuáles eran los argumentos? Los argumentos son estos que veis aquí, que la fábrica da ocupación a 380 obreros, que dentro de este mes se elevarán a 500, siendo la mayoría del país, pero dada la proximidad de Bilbao, por el ferrocarril de la Robla, la mayor parte han trabajado en dicho punto, en donde se han avezado a la lucha con los patronos e infiltrado en su mayoría con las teorías del socialismo. Entonces, como veis, estaban muy preocupados por las huelgas. Los obreros cristaleros siempre han sido muy belicosos y han estado muy bien pagados, tanto en esta época como en otras épocas anteriores. Tengo recogido por ahí otro caso curioso, que es el de la fábrica de vidrio de Lamiaco, en Lejona. En la fábrica de vidrio de Lamiaco hubo una huelga muy fuerte en el año 1915. Os cuento ya un poquitín el detalle de cómo funcionaban estas familias de vidrieros. Las familias de vidrieros, con un maestro vidriero que tenía como hijos o como yernos a oficiales que sabían fabricar botellas soplando, y estos, además, los niños pequeños, los gamén, los tenían de ayudantes para sacar la posta del horno, estaban en una fábrica lo que duraba la temporada de un horno, que eran 9 meses. Luego, los ladrillos refractarios se habían estropeado y había que volver a construir ese horno. ¿Qué hacía esa familia de vidrieros cuando había pasado ese tiempo hasta que el horno fracasaba? Pues cogían todas sus herramientas y todos sus bártulos y se iban a otra fábrica de vidrio, en La Coruña, o en la Granja San Ildefonso, o en Sevilla,
o en otro lugar de España, o se volvían a Francia. ¿Qué pasaba con los vidrieros de Laniaco? Que muchos eran franceses. Pues si no encontraban un sitio para trabajar en España, se tenían que volver a Francia. ¿Y qué pasaba en Francia en 1915? Que estaban en guerra y les metían al ejército. No querían marcharse, preferían quedarse en las casas que les había puesto la empresa sin marcharse, por no correr el riesgo de volver a Francia y que les alistasen en el ejército. Bueno, todo esto son una serie de curiosidades que también permiten ilustrar cómo funciona el mundo del vidrio y cómo ha funcionado la Saint-Gobain en sus primeros tiempos y luego en las épocas en las que han utilizado tecnologías más modernas. Al amparo de la Saint-Gobain se instalaron en Arija muchos comerciantes. Tanta población como la que trabajaba en la empresa era la población que vivía del comercio. Esta gente que había venido a trabajar en cristalería española vivían en pisos o vivían en chalets. No tenían una economía combinada en la que tuviesen algunas tierras, algo de ganado, sino que solo recibían un salario y todo lo que necesitaban comprar lo tenían que comprar los comerciantes. Y los comerciantes enseguida se instalaron en Arija. Este, por ejemplo, es uno de los edificios que viene aquí el nombre Casa de Rámila y Teatro. Había teatro pues prácticamente en 1910. Y la Casa de Rámila es porque allí paraban los autobuses Rámila, o las diligencias de Rámila, que es una empresa que sigue existiendo en Burgos, porque tenía mucha conexión Arija con Burgos, aunque estaba en el extremo superior de la provincia y prácticamente casi toda la conexión era a través del ferrocarril de la Robla. La empresa también facilitó enseguida la creación de una cooperativa obrera que tenía una serie de géneros. Esto casi parece como el Corte Inglés por cómo está todo organizado, con estas bombas para vender el aceite a granel o para moler el café, y aquí al fondo había un bazar en donde vendían desde máquinas de coser hasta cualquier otro tipo de producto que no tuviese relación con la alimentación. En Arija ya muy pronto, en 1912, los obreros se organizaron para adquirir un cinematógrafo. Estamos hablando de 1912, que todavía no estaba construido en Madrid el Cine Doré, y ya querían tener en Arija un local destinado a la proyección de cine. ¿Y para qué querían ese local? Para que esta sociedad obrera de socorros mutuos consiguiese dinero para ayudar a los obreros necesitados. Es curioso un poco cómo se fue articulando toda la sociedad en Arija, tanto desde el punto de vista de protegerse en el comercio contra los altos precios de los comerciantes. Hay noticias que salen en la prensa que decían de que en Arija, en ese momento cuando fue tal aluvión de gente allí a vivir, a construir la fábrica, a trabajar en la fábrica, no había viviendas, y decían que las viviendas en Arija, el alquiler era más caro que la Puerta del Sol de Madrid, porque la gente tenía unos buenos salarios que pagaba la fábrica o tenían unos buenos ingresos del comercio, pero no tenían locales en donde vivir. El cine continuó moviéndose hasta que ya se puso en marcha para esa sociedad de socorro en 1912. Los edificios que construyó la fábrica en Arija son muy singulares. Estamos intentando recuperarlos porque algunos de ellos están abandonados, casi en ruinas. Quizás el más emblemático es este palacio de dirección que aparece aquí en unas postales de los años 1910, que tiene una arquitectura así muy bonita, que estaba hecho con hormigón armado, por lo menos los cimientos y los sótanos, eso lo hemos podido comprobar. Y lo que era Arija, la fábrica, contaba con estos edificios de aquí, que eran las viviendas de los empleados. Esta era la Gran Vía, el terreno de la fábrica cogía esta alineación. Aquí estaban los chalés del director, que es este chalet de aquí, del subdirector,
de los directivos principales, lo mismo que estos de aquí. Esta es la estación del ferrocarril, aquí estaba el cuartel de la Guardia Civil y estos eran ya las naves de la fábrica. En este extremo estaban las viviendas de los obreros, que eran viviendas de 3 pisos de altura, en donde los váteres eran comunales por pisos, pero todos estaban, diríamos, alojados por la fábrica. Los edificios que veis fuera de esta línea, estos que aparecen por aquí, eran los edificios que instalaron los comerciantes. Prácticamente todos ellos quedaron después anegados por el pantano. Quedaron inundados por el embalse y han desaparecido casi en su totalidad. La arquitectura que tenían estos edificios y los cuidados que tenían los franceses eran bastante singulares. Este es un ejemplo. Este es el chalet del director. El chalet del director tenía aquí toda una serie de parterres en donde trabajaban 2 jardineros para él todo el año para tener esto pues con árboles frutales, con fresas, con todo tipo de productos, grosellas, arándanos, porque los franceses eran muy amigos de las confituras y entonces trajeron allí todo este tipo de elementos para sus huertas y para sus chalés. Hay una anécdota también relacionada con la fábrica del amoníaco, que dicen que por culpa de la fábrica del amoníaco desaparecieron los chimbos del Valle del Nervión. Y la cuestión, decían que era que las belgicanas, las mujeres de los obreros belgas que trabajaban en la fábrica de allí del amoníaco, arrapaban toda la mora y que entonces que el chimbo, no teniendo nada que comer, que se fue al Valle del Lago Anchorier, porque le habían quitado todo el alimento. No sé si será cierto o no, pero bueno, es una cosa curiosa. Eso aparece en un libro de Memorias de un bilbaíno de José de Urueta, que lo cuenta y además a través de un pintor mundial. Este es otro edificio singular que luego veremos, que es la clínica de accidentes de trabajo, que también tenía allí la fábrica, y lo curioso es ver cómo están tallados los jardines, con forma de olas. O sea, hacer esto era ya una cosa de lujo. Las fiestas que se celebraron en Arija en 1926, con motivo del 20 aniversario de la fábrica, congregaron a la dirección de la Saint-Gobain y a todos los políticos, gobernadores, civiles de Burgos y todas las autoridades de la provincia en el chalet del director, que es este que veis aquí. Y esto fue lo que dio lugar a que poco después, no en 1926, sino en 1928, se constituyese el Ayuntamiento de Arija. El Ayuntamiento de Arija se separó del Ayuntamiento del Alfoz de Santa Gadea porque había llegado a tener una población de cerca de 2.400 habitantes en el terreno que hoy tiene el municipio de Arija, que para que os hagáis una idea es un terreno que son menos de 7 kilómetros cuadrados. De esos 7 kilómetros cuadrados, 2 están debajo del agua. Hay uno que es un monte donde salen setas, hongos y cosas de este estilo, otro que son prados y cosas de ganadería, y el resto es todo un terreno de naturaleza urbana. Hoy en día Arija tiene 115 habitantes, pero viviendas que contribuyen al IBI hay 420. Eso quiere decir que la mayor parte de las viviendas que hay allí son segundas residencias de gente de Bilbao, de gente de Avilés que se trasladaron allí cuando se movió la fábrica y de gente también de otros sitios de Cantabria y de Burgos. Entonces en Arija lo que se produjo fue una despoblación industrial, diríamos, debida a 3 o a 2 fenómenos principalmente. Esta gráfica nos va a servir para ilustrar un poquitín cuando en 1929 se crea el Ayuntamiento de Arija. Aquí aparece el pico de población de 2.234 habitantes que se había separado de este otro municipio, que era el Alfoz de Santa Gadea. Se ve como el Alfoz de Santa Gadea se queda en 600 habitantes y Arija empieza a nacer con 2.200. Hubo un primer bajón importante con motivo de la Guerra Civil. En la Guerra Civil Arija estuvo durante más de un año diríamos, en la parte republicana, y hubo mucha gente que se tuvo que marchar, que se tuvo que exiliar, hubo mucha represión
en un sentido y en otro, antes de que entrasen los ejércitos de Franco y después, y luego ya la despoblación gorda fue cuando en 1952 la factoría de cristalería española se trasladó a Avilés. Adujo que las aguas del pantano inundaban parte de sus edificios, especialmente las naves de gasógeno que estaban bajo suelo, que la capa freática alcanzaba esos edificios, que los edificios se podían llegar a mover y a caer por la vibración de las máquinas que había dentro. Sí que afectaba a la nave de gasógenos, pero lo de los otros edificios hubo un informe que hemos conseguido obtenerlo de la Escuela de Minas de París, en donde hicieron prospecciones del terreno para ver cómo era, de arena que apenas se movía con los cambios de la capa freática, incluso un informe del ingeniero de caminos por excelencia en aquella época, que era Eduardo Torroja. Y Eduardo Torroja, que se le conoce también por ser el abuelo de la cantante de Mecano, de la Ana Torroja, al padre de la cantante se le conoce por ser el hijo del ingeniero de caminos y el padre de la o sea que está un poco cabreado por el tema, pero este dijo que no corría peligro, pero al final lo que consiguieron fue una fuerte indemnización que les permitió moverse de Arija a Avilés, y en Avilés se instalaron en un terreno nuevo, construyeron viviendas para todos los empleados y para todos los obreros. Ya no solo eso, sino cambiaron de tecnología de fabricación. La tecnología basada en la luna pulida, a base de utilizar abrasivos para dejar el vidrio completamente transparente, la cambiaron por otra, que es la que se utiliza hoy en día, que es el vidrio flotado. El vidrio flotado consiste en una colada continua que entra en unas bañeras que tienen o bien estaño o bien mercurio. Y entonces ese vidrio se queda completamente plano y no hace falta pulirlo, porque no necesita ningún tratamiento y las superficies quedan completamente lisas. La tecnología para hacer ese vidrio flotado en buenas condiciones hoy en día incluye técnicas de supercomputación para evitar que la bajada de la colada de vidrio produzca una especie de olas y entonces el vidrio quede en malas condiciones. Es decir, que hay unos sistemas muy afinados para que ese vidrio flotado funcione. Como os decía, las casas anegadas por el pantano, que es otra de las peleas que tenemos, fueron muchas. Hay planos que hicieron la gente que trabajaba en cristalería española en aquella época, en donde se ven todas las casas que quedaron inundadas. Incluso esos planos llevan numeritos y se sabe quién vivía en cada casa. Es decir, la memoria de la gente que vivió en Arija es un poco como la memoria de los judíos expulsados por Isabel la Católica. Se fueron con las llaves de su casa sabiendo que nunca iban a volver aquí porque eso iba a quedar destrozado o inundado bajo las aguas. Pero todavía hay muchísima gente que tiene sus raíces familiares en Arija y que recuerda esos tiempos como unos tiempos magníficos. El pantano, desde luego, destrozó la población. Esto es lo que os decía, 1946, antes de construirse el pantano, y esto en 2023, toda esta zona de viviendas de aquí desapareció. En las memorias que publicaron sobre el traslado de la fábrica de Arija a Avilés por parte de Cristalería Española, salen estas fotos que titulan Ayer Arija, en 1952, donde se ve con nostalgia cómo todas estas viviendas van siendo engullidas por las aguas y estas están ya a medio camino de ser engullidas, pero acabaron también debajo del agua. Todo esto de aquí, toda esta parte. Y hoy Avilés, la fábrica nueva, la tecnología nueva, todo perfecto. Hoy la fábrica de Avilés está de capa caída, se ha ido desprendiendo de una serie de negocios relacionados con el vidrio y yo creo que prácticamente solo le queda la fabricación del vidrio para los parabrisas de los coches, porque los otros productos que fabricaban allí de vidrio plano ya han desaparecido. Es un poco parecido a lo que ha sucedido en Llodio con Villosa, que está en un trance de si se cierra o no se cierra, porque también hay problemas en uno de los hornos. Como os decía, la Saint-Gobain y las fábricas de vidrio tenían esa, diríamos, característica
de ofrecer viviendas a los obreros que iban allí a trabajar la temporada de un horno. La Saint-Gobain, de hecho, en el castillo en donde se instaló hacia el año 1780, tenía las viviendas junto con las naves industriales, porque otra cosa importante de todas estas fábricas de vidrio en esos siglos XVIII y XIX es que tenían que estar cerca de sitios donde hubiese mucha agua, para poder atajar los incendios que se produjesen en esa fábrica. En la zona de Campo, donde está Arija, en los municipios cercanos, en el año 1880, antes de que se crease allí Cristalería Española, había un conjunto de fábricas de vidrio que estaban en las Rozas de Valdearroyo, en la orilla del río Vilga, en Arroyo, la fábrica La Cantábrica, y en Reynosa, una fábrica de vidrio soplado o de botellas que se llamaba Santa Clara. Y luego incluso llegaron a poner otra en Mataporquera, donde luego se puso la cementera. Estas fábricas, que eran, su propietario era un antiguo, bueno, un alcalde de Reynosa que no tuvo descendencia, en esa época producían el 30% de todo el consumo nacional de vidrio. ¿Por qué se instalaron allí? Porque ya un geógrafo inglés que recorrió la zona a finales del siglo XVIII comentaba que las arenas de esa zona de la cuenca de Campo y de Arija eran arenas muy buenas para la fabricación de vidrio, equivalentes o mejores que las de Fontainebleau en Francia. O sea, las fábricas fueron allí porque encontraron la materia prima para utilizar esa materia prima en la fabricación de vidrio. La empresa Saint-Gobain, lo mismo que construyó fábricas en Arija, fue construyendo fábricas por todo el mundo. Una de estas fábricas que construyó en los años 1920 fue en una localidad francesa que se llama Toulot, que era la fábrica de la Chantereine, una fábrica que estaba al lado de un estanque de ranas. Chantereine son las ranas que cantan. El cuidado que tenía la empresa Saint-Gobain con los edificios que construía para viviendas era tal que en 1922 para esa fábrica había hecho un encargo inicial del diseño de las viviendas a Le Corbusier, un arquitecto de prestigio que, bueno, luego vieron que la fábrica, que la construcción de esas viviendas era demasiado cara y dijeron, bueno, pues vamos a buscar otra solución más barata. Para esa construcción de la fábrica en Francia, lo que hicieron fue utilizar los dineros que les tuvieron que dar los alemanes por haber destruido la fábrica de Saint-Gobain, que estaba en la línea del frente entre Francia y Alemania. Entonces a los alemanes les obligaron a indemnizar a las empresas que habían destruido. Y esta fue una fábrica que se construyó con las indemnizaciones de los alemanes. Y para construir esa fábrica, ¿qué emplearon allí en Toulon? Pues gente que procedía de Arija. Y de hecho allí hay una fábrica, hay una calle que se llama la calle de Arija, en homenaje a la gente de Arija que eran expertos en la fabricación, en la construcción de fábricas de vidrio, que fueron allí a ayudarles a esa creación. Diríamos que esa despoblación industrial ahora va acompañada, o queremos que vaya acompañada, de algo que llamamos una repoblación patrimonial. Una repoblación patrimonial que se base en los edificios y los recursos que tenemos allí, darles valor, decir que estos son elementos singulares que tienen un valor patrimonial importante. Uno de esos edificios, como os decía, era este depósito de 12 metros de altura y 100 metros cúbicos de capacidad, que sigue existiendo, construido en el año 1906. Otro edificio que queremos rescatar es este Palacio de la Dirección, que tiene unos jardines de unos 6.000 metros cuadrados y que hoy en día está así abandonado, con las ventanas tapiadas, en el centro del pueblo y sin ningún uso acreditado, en manos de sus propietarios, que es la cantera de arena, para los que no es de ninguna utilidad. Entonces estamos tratando de rescatarlos. La entrada de la fábrica, esta era la entrada en el año 1907 con los guardas jurados. Fijaros que hay un elemento que es muy importante para la vida de los obreros, y ese elemento es el reloj. La gente del campo no tenía reloj,
y con este reloj sabían si llegaban tarde o llegaban pronto para entrar a trabajar. La fábrica llegó a tener cerca de 1000 obreros en 3 turnos. Imaginaros lo que sería esta entrada de la fábrica cuando, si eran 3 turnos, entraban 300 obreros y salían 300 obreros. Había un barullo allí en las calles que ni en la Gran Vía de Bilbao. Y de hecho, había comerciantes que iban en el tren de la Robla desde Castro, vendían pescado allí, ponían los puestos a la salida de la fábrica y los obreros, al salir de allí, pues se llevaban un chicharro envuelto en un periódico, que a lo mejor luego, cuando se lo llevaban a casa a la mujer, se lo tiraba a la cara y le decía que ya tenía otra comida preparada y que no le viniese con historias. Esta es la entrada de la fábrica en la actualidad, falta el reloj. Esta es la clínica de accidentes de trabajo, en donde aparecen los directivos de la empresa en una entrega de un premio a los mayores, que eran las personas que se jubilaban, y esta es ese edificio en la actualidad. Otro edificio que queremos rescatar es la capilla de cristalería, construida en el año 1915. Es una capilla que será una iglesia, un edificio religioso, pero más bien parece una nave industrial, sobre todo por las cercas que tiene dentro de metal. O sea, no tiene bóvedas ni cosas de estas. Ahora, tiene una sonoridad excepcional. Otro edificio que incluso llegó a estar donado al ayuntamiento y que el ayuntamiento, por no usarlo, volvió a ser propiedad de la fábrica, eran las escuelas de cristalería, que están construidas en los años 1921 y 1922, que son 3 plantas de 600 metros cuadrados cada planta. La planta sótano, que serían talleres, la planta primera y la planta segunda de hormigón armado, diáfanas, sin columnas, que queremos rescatar para hacer de este edificio, que en su día era así y hoy en día está así, hacer un centro que cree actividad económica en Arija. Y luego, como elemento singular, diríamos que en Arija el primer director falleció en el año 1920 y le hicieron un monumento costeado por los obreros de Cristalería Española. Ese monumento inicialmente estaba en Arija, se llevó a Avilés y volvió a Arija en el año 2000. Y es una escultura, un conjunto escultórico de un escultor de prestigio que es Victorio Macho, que es el que hizo el Cristo de Palencia, hizo también bustos de Indalecio Prieto, de Azaña y de un montón de gente. Y hay otro conjunto escultórico importante en Reynosa, que está hecho en homenaje al pintor Casimiro Sáenz. En Arija tenemos esto y esperemos de que no vaya alguien con una grúa y nos lo lleve. ¿Cuál es el futuro de Arija? Pues para el futuro de Arija nos hemos apuntado con esperanza a un seminario que hubo en Madrid este año, en el mes de abril, en donde hice una presentación parecida a la que estoy haciendo ahora aquí, sobre esta factoría de cristalería española de Arija, pasado y futuro de una ciudad fábrica, en donde apostábamos por ver qué utilidades podíamos dar a esos edificios. Y fue una presentación, un simposio internacional, en donde iban también de otros países gente hablando, desde un pueblo en Italia donde había estado a las naves de fabricación de Hermenegildo Cegna, que había cerrado la fábrica, y qué usos habían dado a esos locales. Bueno, el resultado es que no sé si porque les caí bien o por qué, pero me dieron la mención honorífica como a la mejor comunicación del Congreso. Entonces, esperamos que con esto nos pueda servir para algo, porque los ejes que queremos articular ahora son proteger, recuperar y reutilizar ese patrimonio industrial, material e inmaterial. Recuperar fotografías, recuperar historias, tenemos muchas cosas, bienes inmuebles, mejorar las infraestructuras para que la gente pueda ir a vivir allí a Arija. Ya estamos consiguiendo tener fibra óptica y esperamos que en breve funcione una antena de telefonía nueva y ya hasta la cobertura de teléfono sea excelente. Levantaron la torre el 31 de julio de este año, el día de San Ignacio. La empresa era de Medina de Pomar, era Grúas Basulto, me parece. O sea que, bueno, y todo esto a base de mucho empeño. Y sí que queremos que Arija sea un nodo de estas redes de las gentes del vídeo, de estas gentes que os he dicho antes, que están en Francia, en Bélgica, en Italia, en Portugal y en otros sitios en España. Y ya hemos llegado a tejer alianzas incluso
con el Museo Nacional del Vidrio, que está en la Granja San Ildefonso, que ya conocía por trabajos anteriores un poco todas estas historias, a la directora, y nos ha apoyado en un proyecto que estamos ahora elaborando. ¿Cómo funcionaban estas cuadrillas que os decía antes? Esta es una imagen que nos ha pasado de una familia que llegó allí a esa zona de Campó y que luego estuvo trabajando en cristalería española, llegó hacia los años 1870. Esto era el maestro vidriero con los yernos o los hijos trabajando y con los muchachos pequeños que sacaban la posta del horno, y aquí lo que están produciendo son esta especie de cilindros, así tan grandes que se ven ahí. Estos cilindros se llaman manchones, y estos eran los manchoneros. ¿Para qué servía este cilindro? No era una botella. Este cilindro se construía un cilindro muy grande, lo más grande posible, y luego después, aplicándole un cordón frío, se rompía por un extremo, se rompía por otro y se rompía también en vertical. Y eso se extendía y se hacía el vidrio plano a base de hacer una especie de botella muy grande y luego extender el vidrio. Por eso los cristales antiguos veréis que hacen aguas, y esas aguas que hacen son porque están construidos a base de manchones. No son vidrios que salgan de una tecnología de vidrio flotado o de lo que sea, sino que estaban construidos así. Estamos empeñados en que Arija sea un lugar de referencia, porque Arija esconde muchas cosas, es una caja de sorpresas, y ahí, en este sentido, estamos incorporándonos a un programa que hay en la provincia de Burgos, de Te enseño mi pueblo, para hacer una serie de visitas guiadas, quizás con las Jornadas Europeas de Patrimonio, que este año precisamente son sobre los edificios de patrimonio. E incluso tenemos esta visita autoguiada en una página web en el que se puede hacer un recorrido por 8 puntos, empezando desde el sitio central, la plaza de la estación. Este es el kiosco original que estuvo allí hasta el año 1925. También otra curiosidad, en este kiosco es donde fueron a dar los mítines en la huelga de 1916. Y el primer mitinero que fue allí a Arija a hablar a los obreros fue Facundo Pérez Agua, que en aquel momento estaba en el Partido Socialista, enfrentado con Indalecio Prieto, y que en 1922 creó el Partido Comunista. Fue el que organizó todas las huelgas mineras. Pues Facundo Pérez Agua estuvo dando mítines en Arija. O sea, Arija es un sitio que tiene bastantes cosas curiosas. A ver si ahora localizo por donde tengo esto. Volvemos al PowerPoint, porque esto de aquí también tiene un pequeño relato y luego toda una serie de fotografías en donde se puede ver la situación antes y ahora de estos puntos. Continuamos con el PowerPoint y diríamos que ahora un tema que nos está ocupando mucho tiempo, porque pensamos que es importante y porque puede servir para lanzar Arija, es algo que no hemos organizado nosotros, pero que nos viene dado, que es el eclipse total de sol que hay en 2026. En 2026 hay un eclipse total de sol que se va a ver en Arija y que dura 1 minuto 40 segundos, lo que es el eclipse total, pero desde que comienza el eclipse parcial hasta que acaba son 2 horas. Y Arija es un nodo de observación excepcional para ver el eclipse de sol, algo que no es fácil que veamos que se repita. El eclipse total de sol anterior que hubo en esta zona fue en 1905, hace ahora 120 años, el año que viene 121. Cuando el eclipse de 1905, la gente se desplazó a verlo de todos los sitios. No existía cristalería española, pero el tren de la Robla sí existía. Y desde Bilbao organizaron un tren especial que se llevó a 300 bilbaínos a ver el eclipse cerca de Arija, en Montes Claros. Venían con comida del Hotel Torrontegui. Los de primera clase pagaban 25 pesetas de 1905 por el viaje. Los de segunda 20 y los de tercera 15. Fueron 300 personas
Las crónicas del periódico dicen que se lo pasaron genial, que estuvo todo muy bonito, pero en el momento del eclipse estaba nublado. Es de lo mismo. Y además encima dicen que a la vuelta, cuando salían de allí a las 5 de la tarde, por coña o por lo que sea, el cielo estaba completamente despejado. Pero se lo pasaron muy bien. Queremos localizar imágenes de ese eclipse de 1905. Dicen que el siguiente al del año que viene será dentro de 158 años. O sea que no creo que lo podamos seguir hasta entonces. De hecho, por todo este lío que estamos montando con el eclipse, que tenemos también un sitio web, que es este de aquí, que luego el que le interese, pues yo pasaré por ahí las direcciones para que lo veáis. Hemos metido aquí toda esta información, incluyendo las crónicas que salían en el periódico del viaje a Montes Claros y cosas estas. Bueno, ahora parece que esto va lento, no lo voy a continuar. Y lo que sí que es cierto es que, a base de dar la data, la Diputación de Burgos ha elegido 6 sitios en toda la provincia como sitios adecuados para observar el eclipse. Y uno de esos sitios es Arija. Nos van a ayudar a poner áreas de acampada, zonas de comida y de bebida, váteres químicos, sistemas de protección civil, aparcamientos. Estáis invitados todos el año que viene a ver el eclipse total desde Arija, que si hace un día despejado como este día de hace unos 8 días, el sol estaría desde una zona que tenemos un embarcadero en esta posición, y desde la playa de Vilga, la playa de siempre, estaría a esta altura, con lo cual se podía ver perfectamente la oscuridad del sol tapado por la luna, simplemente sentado allí en la playa. Y estamos pensando, pues yo qué sé, en organizar algunos conciertos de música para el eclipse, algún festival o alguna cosa de estas. Y esto es todo, no me prolongo más porque ya veo que llevo más de 50 minutos y muchas gracias a todos y os esperamos en la lista.